Queridos hermanos, iniciamos con la palabra de Dios. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario. Hoy Isaías capítulo 6, versículos 1 al 2a y luego 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Está llena la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno del humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano que tenía tomado del altar. Con unas tenazas la aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Queridos hermanos, esto quiere decir que hay una misión especial para nosotros. Primero observamos, esta es la gloria de Dios. Gloria, santo, santo, santo es el Señor. Pero después nos damos cuenta, labios impuros. Porque reconozco mi limitación. Pero lo que Él nos enseña. Y es ahí donde Dios responde y dice que viene el ángel con unas tenazas, unas pinzas, ascuas, con el carbón y quema nuestros labios. Es un signo, un símbolo tan importante, queridos hermanos, que quiere decir que solamente la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, la Biblia, si Dios no nos acompaña, diga tú, ay, nunca sé yo que fuera lleva nunca. La ñamosarambija y cualcabeñan de yarañe. Cuando simplemente estamos metidos en las cosas del mundo, lo único que podemos hacer es decir groserías y decir tantas cosas. Y entonces, para poder ser purificados los labios, tiene que el Señor tocar nuestra vida. Así como termina con esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Es una pregunta que nos hace también a nosotros. Pero si nosotros no nos dejamos purificar los labios, la vida, el pensamiento por Dios, ¿cómo nos va a enviar? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero yo contesté: aquí estoy, mándame. Ojalá, queridos hermanos, que hoy entendamos esto. El Señor quiere enviarnos para hacer el bien y anunciar su palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.